Okidok, ¿me copian? Sí, profe. Copy. Presente los que están, por favor, escriban. Ok, 10 participantes, bueno, ya empiezo con 10, tengo suficiente audiencia. Gracias a todos los que... Y perdimos a la mitad de la clase. Que yo sea buena nota no significa que no me pueda poner sumamente maluco cuando me recha algo, entonces adviértanselo a sus compañeros. Entonces, bueno, sigamos. ¿Quién fue que contestó Consumer Response Management? Yo. Muy buena esa. Básicamente, Consumer Response Management es la respuesta de un producto al consumidor. Entonces, ustedes tienen el mecanismo de CRM más fantástico que existe, que son las redes sociales. Hay un caso de, si no me equivoco, uno de esos champú anticaspa, no sé si era Head and Shoulders o Selsun Blue, yo no sé cómo se llamaba. Básicamente hace unos años que sacaron una nueva fórmula y esa fórmula de alguna manera causaba una reacción alérgica en ciertas personas. Ellos no contestaron, simplemente siguieron sacando sus cosas, la gente les llegaba las denuncias, señores, se me está cayendo el pelo, señores, se me puso el pelo azul, yo no sé, X, ellos no me prestaron. Y empezó una campaña fuerte, que desde entonces la han borrado de todas las redes sociales, pero es un hecho, estoy hablando de hace unos 5 o 6 años. Y se empezaron a unir todas esas personas que tenían las reacciones alérgicas y empezaron una campaña en contra del champú. La arrogancia de Procter les costó varios millones de dólares y la muerte temprana de un producto, y no solamente un producto, una cantidad de demandas y una cantidad de cosas, tanto que terminaban mandándote una caja de champú, si tú te quejabas, te mandaban una caja de la otra fórmula, ¿no? Pero le costó varios millones de dólares esa arrogancia. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ya los consumidores tienen mecanismos, porque antes simplemente llamaban por teléfono, el CRM era básicamente un call center donde ven unos cuantos hindúes, y no por menospreciar a los hindúes, porque nosotros hoy en día somos los hindúes de los hindúes. Entonces, pero en ese momento el CRM era en un lugar remoto, alguien que te contestaba el teléfono, anotaba y pasaba la información. Nada de qué preocuparse. Hoy en día el consumidor tiene en sus manos el poder de destruir una marca si esa marca no le responde o si esa marca hace algo malo. Entonces, por eso que es importante la parte de investigación, la parte de entender un poco el mercado, porque si no ese mercado ya no va a tolerar falla, va o agarrar y simplemente no verlo, o si ustedes se ponen arrogantes, destruirlo, porque vamos a estar claros, lo que pasó con el caso de Procter fue que la gente de tanta rabia, primero que nada, que de verdad tenían reacciones alérgicas, y ante la indiferencia del gran gigante de los productos de consumo masivo, simplemente decidieron ponerse de acuerdo y darles hasta con el todo, ¿no? Y lo lograron. Hoy en día, el sistema de respuesta al consumidor de Procter es uno de los más eficientes que existe en el mundo, ¿no? Porque las grandes compañías aprenden a los golpes, pero una vez que aprenden, y se convierte en parte de su procedimiento y de su filosofía de empresa. Entonces, es interesante que hagan un estudio sobre qué va a plantear vuestro canal, qué va a darle vuestro canal que no se esté dando en este momento. Entonces, por eso es tan importante el tema del concepto. Y de productos como los Top 20, que básicamente eran una muestra de la filosofía, una muestra práctica de la filosofía. Y además era muy sencillo, porque eran simplemente videoclips que se empaquetaban, se ponían, bueno,
también se les ponían presentadores que tenían una cara que te daban... Porque eso es otra de las cosas que pasa con Bebo. En Bebo nadie te habla, en Bebo te pone los videos. Tú a veces quieres oír, es igual cuando estás oyendo radio, tú puedes oír un playlist que hiciste tú, pero no es lo mismo cuando estás oyendo o estás buscando música que tú no conoces, que tengas un locutor, que por cierto, es una tradición que se ha perdido, los locutores que hablan de música, hoy en día los locutores se creen cantantes. Bueno, pues una cosa muy divertida con el gerente general de Radio Caracas Radio, de 92.9, que algunos de ustedes conocen, que le digo, mira, te tengo la idea magnífica del mejor programa de radio del mundo. Entonces ahí me dice, así, ¿cuál es? Y le digo, bueno, una donde ponga música. Entonces me dice, tú me estás vacilando. Digo, no, oye tu radio. Tiene una cantidad de estrellitas ahí que lo que quieren oírse a sí mismo en vez de estar simplemente haciendo como hacían los grandes locutores de radio, que era básicamente decirte, este tema que vamos a ir a continuación es fulano de tal. Este fulano, este es el tema y trata de esto. Y se me deja que la música hable, ¿no? Hoy en día la música era un porcentaje menor y las voces y las estupideces de los locutores eran la mayor cantidad del tiempo, ¿no? Y eso sigue pasando. Entonces, si alguno de ustedes quiere ser locutor, no se enamoren de su propia voz, enamórense de su audiencia, enamórense de darle a su audiencia un producto de calidad y de enseñarles cosas que no conocen, ¿no? Que es la razón por la cual la audiencia está ahí. Ok, vamos con la próxima lámina. ¿Alguna pregunta sobre lo que eran los top 20 y las maneras que se manejaban los top 20? Ok. Para reforzar los top 20, MTV salió, esta es la versión nueva, pero salió con un programa que manejaba Kurt Loder que se llamaba MTV News, y se llama MTV News. MTV News es básicamente noticias, pero un noticiero de música, que era lo que la gente no había visto nunca, ¿no? Había noticieros de deporte, había noticieros de política, había noticieros de economía, había noticieros de una cantidad de cosas fastidosísimas, pero nadie hacía lo que hacían las revistas impresas en ese momento, que era dar noticias de música, cómo se grabaron los discos, qué le pasó al artista, quién es este tipo, de dónde viene, cuál es esta movida musical. MTV News es gran responsable, por ejemplo, junto con Top 20, de la movida, por poner un ejemplo, que tiene mucho que ver con lo que les mencionaba aquí en MTV Latino, que fue el grunge. El grunge fue un movimiento musical de los 90, principios de los 90, que nació en Seattle, en Washington. Era una mezcla de rock alternativo, nuevo, distinto, que nadie le daba difusión. Entonces, bueno, MTV decidió que se iba a poner detrás del grunge con todo su poder, como después hizo con el rap, pero en su principio nadie quería poner a Nirvana, nadie quería poner a Pearl Jam, nadie quería poner a Blind Melon, todo ese grupo de grunge novedoso, medio hiposo, porque eran bastante hippies en su actitud, en su mensaje, eran muy rebeldes, muy rebeldes, ¿no? Sobre todo Nirvana, ¿no? Quizás Nirvana, y tenían mensajes fabulosos. Pearl Jam tenía una canción que se llamaba Jeremy, que era sobre el bullying. Cuando nadie hablaba de bullying, ellos fueron los primeros que empezaron a ponerlo en música. La canción se llama Jeremy es sensacional porque es la historia de un muchacho que se suicida delante de toda su clase. Al que bulleaban, un día llega con un revólver y se vuela la tapa de los sesos delante de toda su clase. Eso pasó. Entonces, ¿qué pasa? Ellos le escriben. Y al mismo tiempo coincidía con ese movimiento que sí pasaba mucho en Inglaterra. El movimiento musical sajón, de verdad importante, es el inglés, ¿no? La importancia del grunge es como ciertas cosas que han pasado en los Estados Unidos porque no son tan para todo público como les gusta a los americanos, ¿no? Entonces los ingleses siempre fueron unos rebeldes y siempre, y musicalmente son de verdad grandes músicos. Por eso nuestra guía principal es más que Billboard y todas esas cosas que de verdad no les tenemos mucha simpatía. Son New Musical Express, BBC One, todas esas cosas, porque en Inglaterra siempre ha habido un movimiento contestatario, además de una preparación fantástica desde el punto de vista musical.
Entonces, bueno, claro, eso lo veías tú en el movimiento punk, ¿no? Que ya venía con una rebeldía más cargada de violencia de lo que habían visto hasta ese momento. Porque la rebeldía que se había visto en la música, ese reflejo de la juventud inconforme, lo vimos con el rock, lo vimos con la psicodelia, pero la primera vez que se ponen violentos es con el punk. Bueno, el grunge tiene mucho de eso. Bueno, MTV News fue el primero que, o fue una de las herramientas principales de MTV, porque cuando estaba el punk, MTV no existía, el punk es de finales de los 70. Entonces, esta gran ola de punk americano, si bien habían ya grupos de punk y grupos de rock contestatarios, es producto de MTV News. Y bueno, hoy en día lo seguimos oyendo. Pues yo sigo oyendo Nirvana, no todos los días, por supuesto, este, pero lo seguimos oyendo porque marcó de verdad la década de los 90. En el rock lo marcó el grunge de Seattle, ¿no? Y así en todas las épocas. Entonces, esto se convierte, en MTV se convierte en un arma mucho más política de lo que parece, porque si tú estás promoviendo no solamente un tipo de música, sino un mensaje, de alguna manera empiezas a lograr que tu público reaccione de alguna manera. Entonces, después MTV News hizo una cosa bien interesante también, que fue Rock the Vote. La juventud americana no votaba. Bueno, parecía lo nuestro también. Este, ¿Qué pasa? Ellos a través de sus artistas empezaron a promover todo lo que es el voto y la participación política. Entonces, lo interesante de esto es que cómo a través del entretenimiento nosotros podemos lograr cambios sociales, o por lo menos contribuir a causas nobles, la protección de los animales, la protección. Ayer estaban con un zapero con el tema de la en España la violencia de género. Es horrible, la violencia de género es horrible, pero es que la violencia no debería tener apellido, la violencia es horrible, punto, ¿no? De género o hacia los animales o hacia la gente o lo que sea, ¿no? La violencia es mala, punto, ¿no? En el momento que tú le pones un apellido como la justicia social, empieza a dividir. Yo creo que eso es algo muy típico de la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí se promovió muchísimo todo lo que tenía que ver con la tolerancia, porque eso es otra de las cosas. Una de las filosofías nuestras, en MTV News en particular, era que no era en contra de nada, era a favor de, que era una cosa muy parecida a lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, que es que, mira, a mí no me inviten a una manifestación en contra de la guerra, a mí invítame a una manifestación a favor de la paz. Bueno, era igual, no, nosotros no hablábamos de bullying, hablábamos de tolerancia. Hubo una campaña fabulosa que se llamaba Free Your Mind, que después sacaron una canción que decía Free Your Mind and Free Your Mind and your heart will follow, libera tu mente y tu corazón seguirá, ¿no? Entonces siempre fue eso, pues usar el mensaje que había dentro de la música y explicarlo y hacerlo en campañas y contribuir a hacer un mundo mejor, como lo hace la música. Entonces, en cierto momento tuvimos problemas políticos, por supuesto, sobre todo en sociedades tan conservadoras como en Perú, en Colombia, en México, sobre todo. Porque las demás son bastante más flexibles, pero la sociedad mexicana es de un conservador insólito. Bueno, por eso siguen oyendo qué sé yo, a Agustín Lara, ¿no? Para los que no saben, Agustín Lara era un compositor muy serio desde el principio del siglo XX, que la mayoría de las canciones mexicanas, esas lloronas que ustedes oyen de los mariachis, son compuestas por Agustín Lara. Es interesante, ahí estoy tocando un tema que yo creo que deberían tener en cuenta. Hacer un canal de música tiene que ser solamente para gente que ame la música, y no que ame la música en el sentido de que te guste bailar o que te guste oír, sino que de verdad entiendas la historia de la música. Cuando estudien su concepto, reflejen eso, traten de entender, porque desgraciadamente a vuestra generación le ha tocado la, borrar la conciencia colectiva, o sea, la revolución siempre quiere crear un hombre nuevo, así tenga que matar a todos los que hayan, ¿no? Bueno, aquí lograron eso. Ustedes, desgraciadamente, no ustedes son más preparados, pero
La gente de su edad, en ciertos lugares de Venezuela, en lugares muy pobres, piensan que aquí antes que llegara Chávez no había carreteras, pues, o sea, no había educación obligatoria, no había remedios, o sea, la revolución siempre se ha ocupado de eso, primero de mentir y segundo de borrar lo que había. Entonces lo que quiero decir con esto es que estudien un poco musicalmente qué ha habido en Venezuela, si su audiencia de Venezuela o su audiencia de Latinoamérica tienen que entender, si es Latinoamérica, prepárense a estar en una situación complicada, porque Brasil es otro planeta distinto, por ejemplo. Colombia y nosotros somos bastante parecidos, ellos más conservadores que nosotros. Conservador significa también no solamente como sociedad, sino la sociedad y sus productos musicales. La música siempre es un reflejo de la cultura. Fíjense cómo Colombia ha evolucionado en los últimos años, pero Colombia es una sociedad casi que patriarcal, era una sociedad casi patriarcal. Y México sigue siendo, y Perú parecido, desde tiempos inmemoriales, desde que eran virreinatos, donde tiene una sociedad donde están los de arriba y están los de abajo, y los del medio eran poquitos. Entonces, estudien muy bien los movimientos musicales, en la cultura, cómo ha influenciado la música, qué es lo que oía la gente antes de que ustedes nacieran, para que entiendan. Así no lo usen, así ustedes saquen nada más cosas para vuestra generación. Traten de tener un poco de cultura musical, entiendan un poco cómo influenciaba la ópera, la música clásica, todos los géneros folclóricos, entiendan de música. Porque nadie puede hablar de música si no sabe de música. Entonces es un consejo personal que tómenlo de lo que ustedes quieran. Dame la próxima lámina. ¿Alguna pregunta sobre MTV News y el poder político detrás de la música de MTV News? Ok, les estoy hablando de todos estos productos. ¿Por qué? Porque es evolutivo. El Top 20 solamente requería videoclips. Ya MTV News requiere un poquito de producción, ya requiere un poquito más de investigación periodística. Ok, con Unplug empezamos hablando de Nirvana, es mi Unplug favorito de todos los tiempos. Y aquí empezamos a producir en vivo. Y aquí empezamos, no en vivo, porque no sale en vivo, porque lo editábamos, pero empezamos a producir conciertos. Empezamos a producir, claro, unos conciertos muy íntimos, donde no había, es Unplug era porque no había amplificadores, no había guitarra eléctrica, era todo puros instrumentos acústicos. El más famoso quizás de todo es por el simple hecho de que no sé cuánto poquito tiempo después el señor Kurt Cobain se voló la tapa de los sesos. Y de verdad era un gran poeta, más que un buen músico. Era un poco lo que era Jim Morrison, ¿no? Eran de verdad poetas maravillosos. Y las letras de sus canciones son controversiales, pero de verdad muy sentidas, ¿no? Entonces, claro, le estoy hablando de música ya de antes que ustedes nacieran, pero es que lo que ustedes están viviendo hoy en día es producto de esto. Entonces es imposible que ustedes entiendan quiénes son si no saben de dónde vienen, ¿no? Y quizás pregúntenle a sus padres o a sus tíos, ¿eh? Para que los orienten un poco, ¿no? Para que entiendan que este mundo es bastante más profundo que el reggaetón, ¿no? Entiendan un poco de dónde viene el reggaetón y por qué viene. Si lo que quieren es un canal de reggaetón, que no se los aconsejo porque está HTV, que es 24 horas al día de reggaetón. Entonces, y créanme que ellos tienen bastantes años haciéndolo y es difícil competir con eso, ¿no? Busquen un concepto un poco más intelectual, digo yo. No intelectual en el sentido de académico, sino busquen un poco más, ¿no? A la hora de su concepto. Entonces, un blog era básicamente, además probamos una serie de métodos de grabación distintos. Un ejemplo, un blog habían, si no me equivoco, en este en particular, en 8 cámaras. Y lo hicimos de una manera, la directora de esto era Beth McCarthy. Y Beth diseñó un sistema que era muy interesante, que era que cada cámara grababa aislado. Había una versión switched del resultado de lo que ella iba viendo que estaba pasando en el concierto. Ella iba sacando lo mejor con el switcher. Pero después agarró todas las cámaras
las puso en Genlock, que básicamente las cuadró a que todos tuvieran, los time codes estuvieran todos sincronizados. Y entonces iba viendo de su máster grabado que tenía, primero marcó todos los puntos que a ella no le gustaban. Y se lo digo porque yo hice con Beth los unplugged de MTV Latino, pero ella ya venía haciéndolo en los Estados Unidos. Entonces yo aprendí muchísimo con ella de eso. Entonces Beth agarraba y decía, ok, aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal. Eso lo puedes hacer cuando no es en vivo, ¿no? Porque cuando es en vivo simplemente tienes que dejar lo que está ahí, punto. Y por eso que los directores que hacen música en vivo son de verdad los mejores, ¿no? Pero entonces, ok, ¿qué tenemos aquí en este punto? Cámara 1 tenía esto, cámara 2 esto, cámara 3 esto, y entonces tú ves la edición de los unplugged y es una obra de arte. O sea, porque para tener un grupo que no ni siquiera se mueve, porque el hecho de tener instrumentos acústicos, estaban básicamente en un set sin moverse, entonces el atractivo, el público tampoco se movía, o sea, el público, el atractivo era única y exclusivamente la música. Entonces, qué reto tan difícil para un director de televisión hacer que alguien que no se mueve, que no interactúa, que hace muy poca cosa, sea ameno durante 2 horas, ¿no? Es complejo. Entonces, si tienen la oportunidad de darle un vistazo, que sea 5 o 10 minutos a este unplug de Nirvana, que lo vas a encontrar en YouTube, por supuesto, para que vean un poco el estilo de edición. Bueno, esto fue también una, como le digo, fue una revolución desde el punto de vista de dirección y producción. Y ahora se me con un ruido horrible. ¿Perdón? ¿Lo reiniciaste? Ajá, cuéntame. Ok, sigamos entonces. Entonces, dame la próxima lámina, por favor, Miriam. ¿Alguna pregunta sobre un blog? ¿No les interesa saber nada? Profe, todas esas cosas siguen ahorita disponibles. Sí, sí, sí. Todavía lo están haciendo. Es que estos conceptos, y los Top 20 lo siguen haciendo, y MTV News lo siguen haciendo, estos son conceptos universales. O sea, esto es una cosa que siempre, siempre va a ser bienvenida porque siempre es cambiante, ¿no? Los Top 20 porque siempre hay música nueva. Las noticias porque siempre hay noticias. Cambia la forma, ¿no? Cambia los géneros, cambia los gráficos, cambia los presentadores, lo que tú quieras. Y el unplug, ¿por qué? Pues el unplug es básicamente, no hay disfraz en unplug. ¿Por qué? Tú me pones a Bad Bunny en un unplug y se jodió, pues. O sea, se jodió, porque ahí tiene que tener buena voz, tiene que ser músico y tiene que saber tocar instrumentos acústicos. Entonces, eso es una donde se desinflan todos los reggaetoneros. Cuando le quitan la maquinita, cuando le quitan los efectos, cuando nuestra generación tiene que volver a los instrumentos musicales de alguna manera, tiene que volver a entender que la música se crea en la cabeza, pero se hace con las manos, ¿no? Ustedes están acostumbrados a DJs y a reggaetoneros, ninguno de saben es músico. O sea, vamos a estar claros, sí hay músicos, ¿no? Porque entre los DJs hay grandes músicos. O sea, Avicii era un músico maravilloso. Un ejemplo que en paz descanse. Hay algo que es muy bueno. Deborah Luke es muy buena. Emily Lenz es muy buena. Son músicos haciendo de DJ. Los reggaetoneros no tanto. El reggaetonero tú lo ves en conciertos. Que tienen mucho menos posibilidades que en el estudio. Sin embargo, en el concierto hay mucho veneno también. Pero ponlos a hacer unas sesiones como las que hace BBC One, que básicamente ellos metidos en un estudio con 3 instrumentos, o ponlos a hacer un unplug como hace MTV. Ahí de verdad solo quedan los grandes músicos. Bueno, profe, por lo menos, no sé si sabe, debe saber de Tiny Desk, Ajá, perfecto. Tiny desde NPR, magnífico. de NPR. Ozuna sacó un Tiny Desk hace pocas semanas. Y Okay. déjame decir, no está mal. Y no está mal, me sorprendió. Claro, claro, pero ¿cuánto lo está haciendo Ozuna? Pero ¿cuánto lo pueden hacer? Ahí es donde tú ves quiénes son buenos músicos o no. No he visto el NPR de Ozuna, he visto muchísimos NPR, me fascina el Tiny Desk, porque eso es básicamente. Tiny Desk es más eléctrico que el Unplugged, porque tiene algunas cosas, pero estás metido en un cuartico, una librería, de verdad no tiene
no tienes ninguno de los recursos de luces, de efectos, de bailarines, de vaina, de todo que envenenan el show. Ahí es tu voz y los instrumentos. Si no sabes tocar instrumentos, no sabes cantar, no te puedes exponer a eso. Entonces, ¿cuántos pueden hacer uno? Es un magnífico ejemplo. Gracias, Alejandro. Muy poco de los músicos hoy en día. Lo mismo pasa con los DJs. Ok, dale un instrumento, dime qué instrumento toca. A Vichy toca piano, a Yoki toca piano. La mayoría de los grandes músicos tocan es piano. ¿Por qué? Porque el piano tiene todos los elementos en el teclado. Entonces, los grandes directores de orquesta, la mayoría de las veces son pianistas. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que entender cuando hagan su canal de música. ¿Cuáles son los músicos creados y cuáles son los músicos reales, ¿no? Es una de las grandes diferencias entre los músicos de rock con los músicos ingleses, con los músicos americanos. La mayoría de los músicos americanos son músicos empíricos, los músicos ingleses, no la mayoría, pero sí una buena parte, son músicos de academia, por la misma estructura mental de los ingleses, ¿no? Ellos, como filosofía de pueblo, no hablan si no saben, o sea, es así. Y yo no entiendo no generalizar, pero lo que tú ves es que la mayoría de los músicos ingleses estudiaron en conservatorio y la mayoría de los músicos americanos no. Claro, ya estoy generalizando y no debo, pero te lo dice. Pero volviendo al tema de las noticias, pasó también, y creo que este inciso es bueno, y el punto que estaba mencionando Alejandra, creo que me ayuda, el rap. El rap es una música que es un mensaje de protesta urbana, sobre todo de clases menos favorecidas. Vamos a estar claro, el rap nace en dos barrios en Los Ángeles, en Compton, creo que el otro era Watts, básicamente con la expresión poética de dos bandas de maleantes, porque eran los Crips y los Bloods, o sea, eran dos bandas de malandros de dos barrios muy pobres de Los Ángeles que empezaron. Entonces tú tienes, y lo que han estudiado un poco la historia del rap, ven cuál es el problema que tuvo Biggie Smalls con Tupac Shakur, terminaron los dos muertos porque se mataron mutuamente. Entonces era lo que llamaban, empezó siendo un mensaje y terminó siendo también una clave para las bandas, ¿no? El gangsta rap básicamente promovía el asesinato de los policías en un principio, ¿no? Después se fueron bajando los tonos y buscando unas aguas mucho menos profundas, ¿no? Pero vamos a estar claros, la mayoría de ellos eran unos malandros cuando empezaron. Entonces el movimiento rap es un movimiento que no aceptaba la sociedad americana. ¿Por qué? Bueno, porque era el mensaje de los más desfavorecidos, de los que de verdad estaban pasando trabajo. La mayoría eran negros de barrio, o afroamericanos, que sería lo políticamente correcto. Yo sé que ustedes son una generación más políticamente correcta que la mía. Para mí no hay diferencia entre el color de la piel. Para mí somos todos seres humanos, igual que los géneros. Pero quizás me exprese que parezca diferente. Entonces, nadie quería promover el rap. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente, bueno, también está claro, hay un tipo diciendo que salgamos a la policía, o sea, tampoco era fácil, ¿no? Entonces MTV se propuso, de alguna forma, bájale dos, ¿no? Entonces sí le daban a Tupac Shakur, pero no le decía que no podía hablar de matar policía. Y así, ¿no? Y así poco a poco fue evolucionando, entre hoy en día es quizá uno de los géneros de música más oído y más universal. Porque hay raperos en todos lados del planeta. Yo el otro día estaba oyendo raperos italianos, me encantan los raperos ingleses, o sea, de paso me gustan los raperos. A mí los raperos que más me gustan son los blancos, y no por un tema de color, me fascina Snoop, pero me encanta Eminem. Eminem es un carajo extraordinario, un músico fabuloso, y tiene ese mensaje de doble marginado, porque es un blanco haciendo música de negro. Entonces, imagínense lo que le costó a Marshall Mathers llegar a hacer. Bueno, talento, mucho talento. Las fusiones que hace Eminem son una cosa extraordinaria.
Lo mismo pasa en Inglaterra. Hay un rapero blanco que se llama Plan B, que de paso es un puertorriqueño que se llama igual, pero que es un poeta maravilloso. Y uno oye a Dr. Dre, y oye a Snoop, y oye a los buenos músicos de rap, y oye cosas extraordinarias. Pero en los años 90, a principios del 2000, cuando ustedes nacieron, nadie quería darle difusión al rap. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue una cosa que hizo MTV. MTV empezó a darle, junto con BET, que es otro canal hermano de MTV, que es Black Entertainment Network, pero eso lo veían pura gente de color. Entonces, tampoco era muy efectivo. En MTV era poner a los muchachos como ustedes a oír la música del muchacho de barrio. Y empezaron a ver la integración que se ha logrado es fantástica. Hoy en día todo el mundo oye rap. Y al todo el mundo oír rap significa que todos estamos conscientes de los problemas que plantea el rap. El rap básicamente son canciones de protesta. Son los blues del siglo XXI, ¿no? De alguna manera. Los blues siendo música que cantaban los esclavos para aliviar sus penas. Es importante que sepan lo que es el blues. Entonces, eso fue otro de los grandes factores políticos de MTV, ¿no? Cómo introducir el mensaje de los barrios, del barrio negro, en la sociedad, en la sociedad conservadora. Y lo lograron. Y hoy en día tenemos resultados maravillosos gracias a eso. Ok, wow, ok, ahora vamos a entrar en materia. Ya una vez que MTV se forma y empieza a coger ya, bueno, muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque los anunciantes se dan cuenta de la fragmentación de las audiencias. Entonces, ¿qué pasa? En TV nunca logramos tener más de 1 o 2 puntos de rating, 3 puntos de rating, 7 puntos de rating. Cuando un programa de ABC o de CBS, NBC en prime time tenía 30 puntos. En TV yo creo que lo máximo que logró fue 4 de rating con un VMA. Deciden hacer su propio entrega de premios. ¿Por qué? Porque el Grammy era absolutamente político. El American, ¿cómo se llama el otro? El de los country music, no me acuerdo cómo se llama, era absolutamente político. Político, digo yo, manejado por la disquera. El Grammy lo manejaba la academia. Es lo mismo que pasa con el Oscar. El Oscar es básicamente una entrega, últimamente ha tenido que variar, pero era básicamente una entrega de premios entre panas. O sea, entre los panas de Sony, de Warner, de Fox, de los grandes estudios se repartían los premios. Hasta que llegó el fenómeno de Miramax, que ya es otro tema, porque ustedes no estamos viendo aquí películas y cinematografía, sino televisión. Pero de todas maneras el ejemplo aplica. MTV decía hacer lo mismo. Decía, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer nuestros propios premios. Y vamos a hacer nuestros propios premios y la gente va a votar. Porque el problema con los Grammy es que quienes votan, y los Oscars, es que quienes votan son los miembros de la academia. Ah, sí, tú vas a votar por ti mismo, o vas a votar por tu pana y para que tu pana vote por ti en la otra categoría. Era básicamente eso. Por eso fueron en declive hasta que últimamente han decidido reaccionar. Los MTV Music Awards no. El Video Music Award es votado por la gente. Y además era de video, no solamente era de música, sino era de video. O sea, no solamente no bastaba con tener buena música, sino además tenías que tener buena imagen. Y bueno, hoy en día los VMA tienen más audiencia que los Grammy. Y lo que pasa en el VMA es más importante para los artistas de lo que va a pasar un Grammy. Siempre es chévere tener su Grammy, que es como un gramófono pequeñito, pero yo me pongo entre el gramófono y el astronauta y moriría por tener un astronauta. El gramófono no importaría un pito. Entonces, empieza también eso, pues, ok, vamos a revolucionar el tema de los premios también, vamos a democratizar. Entonces, ¿qué pasa? Montas un evento con una cantidad de valores de producción distintos a lo que se manejaba en el Grammy y logran quitarle el puesto a lo que tenía 50 años, 60 años de tradición. Entonces, esto ya es una evolución desde el punto de vista de producción a unos niveles más altos y empieza a tener voz política también dentro de la música. Que quizás lo más importante que logró MTV, ¿no? MTV logró democratizar la música de alguna manera versus las disqueras y las academias y los grandes monstruos de la música en los años anteriores. Pues,
en el siglo XX en general, porque esto ya es una cosa de finales del siglo XX. Entonces hoy en día a ustedes les parece natural, pero para nosotros fue una lucha abrazo partido. O sea, yo me acuerdo de los problemas que teníamos, no solamente los problemas, sino cómo las disqueras buscaban sabotear todas estas cosas. Hasta que les dijimos, ustedes saben que no vamos con la disquera más pequeña, nos vamos con los productores independientes, nos vamos con esto y al final terminaron cediendo, pero eso afortunadamente para todos les costó la quiebra. Hoy en día ellos tampoco entendieron el fenómeno de iTunes. Ellos pretendían lo mismo que yo que les decía hace un rato, ¿no? ¿Por qué yo voy a tener 150 canales cuando veo 4? Bueno, lo mismo nos pasaba a nosotros cuando éramos chamos. Tenemos que comprar un disco, un CD, entonces que tenía 15 temas. Pero coño, yo no quiero ir sino 2 temas de eso, porque yo tengo que pagar por los otros 13. Bueno, por una razón muy sencilla, porque es así, eso es lo que hay. Cuando nace iTunes, nace la posibilidad de comprar cada tema. Bueno, las disqueras no entendieron eso y se pusieron en contra. Hoy en día las disqueras no existen comparado con iTunes, ¿no? El problema de ser conservador es que te niegas a ver la realidad y te quedas centrado en tu poder y no entiendes los cambios. Los cambios sociales son constantes, ¿no? Lo único fijo en el mundo es un cambio. Entonces, MTV fue el precursor de esos cambios a nivel, no solamente a nivel musical, sino a nivel de televisión también. O sea, nosotros rompimos todos los esquemas de lo que debía salir en televisión sacando los videoclips que sacábamos. Porque el planteamiento de un videoclip desde el punto de vista cinematográfico es interesantísimo. Yo personalmente empecé mi carrera produciendo y dirigiendo videoclips. ¿Qué pasa? Era una herramienta absolutamente experimental, donde podíamos hacer todo lo que nos daba la gana, y vivíamos en un mundo donde la cinematografía tenía unas reglas bastante estrictas, ¿no? Entonces, nosotros le rompimos, haciendo videoclips, rompimos todas las reglas cinematográficas que había. Que eran absurdas, sí, absolutamente. Había otras que no, que después volvimos y después cuando aprendimos terminamos acatando. Pero el videoclip terminó siendo una herramienta de expresión artística sensacional, que de paso, diferente a la mayoría de los movimientos artísticos, los movimientos artísticos tienden a no ser comerciales. En este caso teníamos una función comercial, que era vender discos. De nada nos servía hacer un videoclip fabuloso si no lográbamos vender discos. Y más que vender discos, para los artistas era vender espectáculos. Porque de un artista solamente percibe un porcentaje muy pequeño del disco. Porque la disquera, igual que las grandes compañías de cine, le meten tanto a la parte de promoción que el artista termina teniendo 3 lochas del disco. En cambio, en el espectáculo, el artista tiene la gran mayoría de los ingresos de un espectáculo. Hoy en día ha variado, porque hoy en día los artistas pueden producirse y distribuirse ellos mismos y no necesitan a las disqueras, ¿no? La mayoría más se producen y las disqueras simplemente sirven de elementos de distribución y promoción de apoyo, ¿no? Pero todos esos grandes artistas que ustedes ven hoy en día son sus propias disqueras, gracias a que pueden grabar en su casa y pueden promocionarlo a través de YouTube y a través de las plataformas digitales ellos mismos. Entonces, el que no se adapta al cambio perece. Eso es un poco en los dinosaurios, en la prensa, en la música, en la televisión y en el cine, lo están aprendiendo por las malas. Ustedes no tienen idea del grado de resistencia que nos ha tocado nuestra generación, porque nosotros somos la generación sándwich entre ustedes, que son absolutamente digitales, y la generación anterior a nuestra, que es absolutamente analógica. Y analógica no solamente en el sentido de grabación digital, sino, o de grabación, sino en el sentido de mentalidad. Lo fabuloso para un programador de televisión, de Radio Caracas, de Venevisión o de ABC o de CBS, era que ellos decidían a qué hora tú veías tu programa, el día que lo decidías y cuál era el programa que veías. Y era una especie de dictadura. Hoy en día no. Hoy en día yo veo lo que me da la gana, cuando me da la gana, donde me da la gana y en el aparato que me da la gana. Entonces, eso lo tiene